Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo de la franja horaria del planeta desde la que nos seguís. Mi nombre es Susana y os doy la bienvenida a las conferencias en directo a todas aquellas personas que hoy nos acompañáis desde lugares tan diferentes del mundo como México, España, Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Holanda, entre muchos otros. Recordaros que las conferencias en directo están organizadas por Mindalia, una red social de ayuda a través del pensamiento y una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la divulgación del conocimiento. Además, está compuesta por Mindalia.com, una página web en la que encontraréis noticias y artículos de interés, Mindalia Radio y Mindalia Televisión, desde donde os ofrecemos estas conferencias. Es la hora de presentar a Mariano Bueno, el ponente que hoy nos acompaña y que nos va a ofrecer la conferencia Somos seres energívoros. Es experto, pionero y gran divulgador de la agricultura ecológica, la geobiología, la bioconstrucción y las alternativas de vida más saludables en nuestro país y en Latinoamérica. Su trayectoria personal y profesional le ha permitido abarcar áreas tan multidisciplinares como la agricultura, la ecología, la biología, la física, la arquitectura, la psicología, la alimentación sana o la salud natural. A temprana edad decidió dedicarse vocacionalmente a la agricultura, aunque pronto comprendió que la agricultura convencional envenenaba la tierra y a los consumidores de los productos cultivados con agroquímicos. Después de una larga trayectoria profesional, también es escritor de libros y su obra más extensa y popular es El huerto familiar ecológico. También promueve hábitos saludables en el libro Casa Saludable, escrito conjuntamente con Elizabeth Silvestre. El libro más reciente es Cultiva tus remedios, manual práctico de cultivo y uso de los remedios de salud que nos ofrece la naturaleza. Así que yo creo que es el momento de dar paso a nuestro conferenciante. Buenas noches, Mariano. Quería compartir mis experiencias con el tema de las energías como fuente de vida y el hecho de que en realidad somos seres energívoros. Cuando nos planteamos el tema de la alimentación, pensamos en... se nos dice que somos omnívoros, hay personas que dicen que somos más bien carnívoros y otros plantean que somos vegetarianos originalmente. En la práctica, las tres visiones podrían ajustarse a hechos de nuestra vida cotidiana. Hay un gran número de la población humana que lleva una alimentación básicamente vegetariana. Hay una gran parte de la población humana que es básicamente lleva una alimentación muy basada en la carne y la gran mayoría de la población basa su alimentación en una alimentación omnívora. Pero cuando profundizamos nos damos cuenta, disculpad, es que si en algún momento necesito recibir alguna indicación, como no tengo el micrófono. ¿Hola? Sí, te escuchamos perfectamente. Lo único es que no te acerques mucho el micrófono para que no se escuche distorsionado, pero hasta ahora se te escuchaba bien. Vale, pues es que estaba pendiente de oír alguna información. Sí, no te preocupes. Muy bien. Entonces, cuando planteamos que somos básicamente energívoros, tenemos que observar realmente que detrás de toda la realidad, de toda la realidad física, de todos los elementos materiales, de todas las moléculas químicas, de todo lo que existe, lo que hay es energía. O sea, podemos decir, la física cuántica ahí nos ha enseñado bastante que básicamente somos energía y todo es energía. De hecho, desde la energía cósmica hasta lo más denso, básicamente es energía en movimiento. Estos átomos que componen cualquier material duro, en realidad son energía vibrante que vibra a tal velocidad que da la sensación de densidad, pero en realidad es energía en movimiento. Y hay un intercambio constante de energía. De alguna forma, la energía
lo es todo. Hace poco escuchaba una conversación entre físicos cuánticos y hablaban de la energía del universo y de la materia, energía y materia, y comentaban que en el fondo la parte materia de todo el universo hace un tiempo se consideraba que era un 5% de materia y el resto era energía, y poco a poco se ha ido cambiando esas cifras y ahora se calcula que la parte de materia densa con respecto a la energía del universo no es más que el 0,0005 y no sé cuántos ceros van ahí, pero que en realidad todo es energía y una parte está densificada. Y en esa parte es la que nos manifestamos como cuerpos humanos y en la que interactuamos con una realidad física hecha de minerales, de vegetales, de animales y tanto de seres llamados inertes como de seres vivos. En ese proceso de la vida sobre la Tierra, por lo que nos estamos aprendiendo, todo empezó por la presencia de una serie de bacterias y de microorganismos que se fueron organizando aprovechando elementos minerales y sobre todo energía solar y el carbono atmosférico, el oxígeno como elemento de combustión, y poco a poco fueron creando estructuras más complejas. De esas primeras bacterias más o menos aisladas se fueron agrupando y formando las cianobacterias o las algas verdiazules que cubrieron ciertos océanos o ciertos mares y fueron dando paso a estructuras un poco más complejas, a las primeras plantas. Cuando hubo bastantes plantas sobre el planeta, esto permitió que aparecieran otros seres vivos más complejos en forma de pequeños animales o insectos que se alimentaban de esas plantas y así sucesivamente en millones de años, lo que en principio fue una agrupación de bacterias y microorganismos que cada vez adquiría más complejidad, con árboles frondosos, con una vegetación extensa, permitía vidas más complejas como insectos, reptiles y animales, hasta que en su momento aparecieron los dinosaurios y posteriormente, millones de años después, aparecieron los animales vertebrados que hoy conocemos, entre los que estamos los seres humanos. En este punto me resulta muy gracioso porque nuestros mayores en España estudiaban con un libro que se llamaba la Enciclopedia Álvarez y allí explicaba que en la naturaleza había 4 reinos: el mineral, el vegetal, el animal y el humano, como si fuéramos un reino aparte. Hoy día sabemos que formamos parte del reino animal, pero es más, sabemos que hay 5 reinos, que está el mineral, están las bacterias, están los hongos, están los vegetales y están los animales. Bueno, y habría un sexto que serían los virus, que son como un reino aparte. Pero en realidad, en el fondo, sabemos que somos seres biológicos, somos, entre comillas, aparte de animales, somos seres biológicos adaptados a un medio. Y en ese medio interactuamos absorbiendo nutrientes y energía y disipando energía. Es la ley de la entropía, la ley del movimiento de la energía, que ni se crea ni se destruye, simplemente se va transformando. Entonces, de alguna forma, para poder manifestarnos, para poder utilizar el cerebro, para poder utilizar la musculatura, para estar vivos, para nacer, crecer, desarrollarnos, reproducirnos, entrar en decrepitud y desaparecer como seres vivos, estaremos continuamente intercambiando nutrientes y energía con el medio. Las plantas han sido bastante hábiles en su manera de absorber energía del medio y elementos que les permiten desarrollarse, y todos conocemos los efectos de la fotosíntesis. En cambio, se considera y se les llama autótrofas porque de alguna forma es como que saben aprovechar la energía del medio sin necesidad de otros seres vivos o de otros elementos. En cambio, nosotros, los seres humanos, se nos dice que en realidad no somos capaces de absorber directamente la energía del entorno y necesitamos unos elementos intermediarios, que la base principal son las plantas, la nutrición humana está basada básicamente en plantas, o de forma indirecta, básicamente porque las plantas son los seres capaces de absorber la energía solar, cósmica y terrestre y transformarla
en sus organismos estructurarse, crecer, desarrollarse. Y los animales, de alguna forma, utilizamos un intermediario para absorber esa energía solar o esa energía cósmica o esa energía terrestre. La aprovechamos, la que han almacenado las plantas a través de la fotosíntesis. Esta parte hay que matizarla porque de alguna forma nosotros también hacemos fotosíntesis. Y si bien lo poco que sabemos de la fotosíntesis es que sintetizamos vitamina D cuando nos exponemos al sol, hoy se ha visto que hay infinidad de mecanismos biológicos, incluso el sistema inmunitario de los organismos humanos aprovechan ciertas radiaciones del espectro solar para sus funciones biológicas. O sea, aparte de la vitamina D, parece que absorbemos otras energías y otros elementos directamente del sol. Directamente del sol. Pero generalmente lo que hacemos es aprovechar la energía solar que ha sido almacenada en las plantas. Y lo hacemos directamente comiendo plantas, ya sea plantas verdes como las ensaladas, o cereales, que son las semillas de ciertas plantas, o los frutos de algunas plantas. De alguna forma, al comerlas, estamos absorbiendo la energía y los elementos minerales que ellas almacenaron. O lo hacemos indirectamente, las personas, bueno, en mi caso, llevo 40 años de alimentación vegetariana o con tendencia vegetariana, pero las personas que comen carne o pescado lo que hacen es aprovechar los nutrientes que almacenaron las plantas, que se almacenaron en las fibras y en las estructuras biológicas de esos animales, y al comer al animal están comiendo, de hecho, indirectamente las plantas, que ellas absorbieron directamente la energía del sol y del entorno. Curiosamente, ese fenómeno de absorber directamente la energía del medio, como decíamos, nosotros tenemos también un poco esa habilidad para absorberla. Y de hecho, en mi caso, por ejemplo, y las personas que hemos hecho ayunos largos, yo hice un ayuno de 40 días tomando solo agua, te das cuenta que los 2-3 primeros días tienes sensación de hambre, pero a partir del tercer día que nuestro organismo interpreta que estamos en ayuno y que podremos vivir perfectamente solo tomando agua, se te va toda esa sensación de hambre y en cambio no pierdes energía. El cuerpo sabe que no va a recibir la energía que necesita para vivir y los nutrientes no los van a recibir por vía directa por el consumo de alimentos y tira a mano, activa todas las reservas que tenemos acumuladas y empieza a metabolizar las reservas almacenadas del cuerpo y por tanto tenemos un nivel de energía. Hay gente que cuando hace ayunos se siente cansado, como que le falta energía, se siente flojo, pero yo creo que es más psicológico, porque en mi caso, que tenía muy claro y había hecho otros ayunos, seguía llevando durante esos 40 días una actividad física muy grande, con el huerto, levantando paredes, viajando, dando cursos, llevado una actividad normal sin sentir cansancio, al contrario, mucho más lúcido, mucho más despejado de la mente, con más energía, porque la digestión también roba energía. Entonces, vemos que podemos aprovechar la energía almacenada en el organismo y que no necesitamos directamente tomarla siempre y continuamente desde fuera. La pregunta que muchos se plantean es, bueno, ¿y podemos vivir totalmente solo de la energía del entorno sin recurrir a el intermedio de los animales, de comer la energía almacenada en los animales o la energía almacenada en las plantas? Hay quien afirma que sí y hay quien lo niega. De todas formas, antes de llegar ahí, me gustaría que seamos conscientes de que realmente, como decíamos, somos energívoros, como realmente lo que absorbemos del medio es energía. Y, de hecho, cuando analizamos la fotosíntesis de las plantas, vemos que lo que han aprendido a hacer las plantas, o sea, su gran habilidad, consiste en que esas hojas de esas plantas serían como unas grandes placas solares, en las cuales, aparte de los estomas, que son capaces de coger moléculas químicas y carbono atmosférico,
absorben también mucha radiación que convierten directamente en energía eléctrica, energía que puede servirle para funcionar a esa planta. Pero curiosamente lo más interesante es que la planta lo que hace es absorber carbono atmosférico y mezclarlo por una reacción química con el hidrógeno del agua. Y es muy curioso, porque esa mezcla de carbono atmosférico e hidrógeno del agua da como resultado hidratos de carbono, lo que nos aporta energía cuando comemos alimentos. De hecho, esos hidratos de carbono, que son moléculas enlazadas de hidrógeno y carbono, que curiosamente no las ha tenido que coger de la planta, del suelo, la planta no las ha tenido que tomar del suelo, sino que las ha tomado directamente del aire y del agua. Y lo que ha hecho al enlazar esas moléculas de carbono y de hidrógeno, lo que ha hecho es crear como unas capsulitas, se parecería a la batería de nuestro móvil o a la batería de nuestro coche, donde dentro almacena energía solar. O sea, los hidratos de carbono en el fondo son moléculas desarrolladas, sintetizadas por las plantas para almacenar energía, como cuando fabricamos una batería de litio o una batería para nuestro coche. Esa batería tiene unos compuestos químicos, esas pilas que usamos para los equipos de radio o la batería de nuestro móvil o nuestro celular, está hecha de moléculas químicas, pero curiosamente las moléculas químicas son las mismas cuando la batería está cargada o cuando la batería está descargada. Lo único que cambia es que cuando está cargada, dentro de esas moléculas químicas hay almacenada energía eléctrica. Entonces, con las plantas pasa lo mismo. Una planta puede estar compuesta de determinadas moléculas químicas y determinados hidratos de carbono, pero lo que hay almacenado dentro de esos hidratos de carbono es energía, y sobre todo energía solar. La prueba es que la planta cuando muere y se seca, una rama de un árbol, un trozo de madera, son células, celulosa, son células secas de planta y son casi en un 80-90% es carbono. Curiosamente, cuando cogemos un trozo de madera o una ramita de un árbol seca y le prendemos fuego, revertimos el proceso. La planta, mientras estuvo verde, absorbió energía solar y almacenó energía solar en esas moléculas de carbono y algunos minerales. De hecho, la cantidad de minerales que la planta absorbe del suelo son mínimas, son poquísimas. Una planta deshidratada, una planta que le quitamos todo el agua, el 85% de su materia seca, 85% de la materia seca es carbono. Y luego hay otro 15% que es un compuesto de minerales, de los cuales el nitrógeno es muy importante, también lo coge, también absorbe una gran parte del aire. Y luego están pues el potasio, el magnesio, el sodio, el calcio, etcétera, etcétera, pero que son el 5 o el 10% máximo. O sea, estamos hablando que el 85% de la materia seca de una planta es carbono, y carbono absorbido del aire o de la materia orgánica en descomposición, del humus, de todas las hojas muertas de otras plantas que murieron y que son recicladas. Vale, pues en esas moléculas de carbono e hidrógeno, en esos hidratos de carbono, decimos que la planta ha almacenado esa energía solar y cuando prendemos fuego a un trozo de madera, lo que observamos es que se revierte el proceso. Todo el calor, la radiación infrarroja que absorbió esa planta mientras estuvo creciendo, se vuelve a disipar, se vuelve a expandir en forma de ese calorcito que nos da el trozo de madera quemando. La luz, los fotones que absorbió la planta, absorbidos de la energía solar, los vuelve a emitir en forma de luz. Esa cerilla o ese trozo de madera quemando está devolviendo al entorno los fotones que absorbió, y luego vemos un humito, un pequeño humo que se escapa, que es el carbono que almacenaba, que encerraba esa energía solar almacenada en la planta. Vuelvo a decir, como los seres humanos somos poco hábiles a la hora de absorber directamente la energía solar y absorbemos pequeñas cantidades, utilizamos como seres intermediarios para que almacenen la energía solar y la energía en su conjunto a las plantas, y el aprovechamiento puede ser a lo mejor normalmente entre un 30 y un 40% de la energía que almacenó la planta podemos reciclarla en nuestro organismo. En cambio, si lo que hacemos es
basar nuestra alimentación, esto estoy hablando cuando estamos hablando de alimentación vegetariana. Claro, la alimentación vegetariana hay que matizarla, porque muchas personas cuando hablamos de la alimentación vegetariana piensan en comer solo lechuga, verde, acelgas. Vale, una alimentación vegetariana equilibrada en realidad integra un equilibrio entre plantas verdes, lo que consumimos normalmente como ensaladas, que aportan sobre todo elementos como vitaminas, sales minerales y elementos, y muy importante, sustancias fitoprotectoras que hablaremos después, pero también tienen hidratos de carbono, sobre todo los cereales y las legumbres, que son la fuente de energía. Tienen también los cereales proteínas, entre un 10, un 7, un 14, depende del cereal, y algo poquito de lípidos, de grasas. En cambio, por ejemplo, tenemos otros vegetales muy ricos en proteínas, que son las legumbres, por lo tanto, toda la proteína que necesitamos consumiendo una dieta equilibrada entre cereales integrales, muy importante, y legumbres. Tenemos absolutamente todas las proteínas y la mayoría de los hidratos de carbono, o sea, que necesitamos para funcionar correctamente, aparte de un gran número de vitaminas. Y nos quedarían un poco los lípidos, las grasas, que son también importantes como fuente de energía, pero sobre todo para el funcionamiento del cerebro, todos los fosfolípidos que son la base de toda la estructura de la glía y del cerebro. Ahí son los frutos oleaginosos, las semillas de los árboles, como las nueces, las almendras, las avellanas, todos estos frutos oleaginosos, se llaman oleaginosos. Aparte de ser muy ricos en proteínas y en sales minerales, son ricos en grasas o aceites o lípidos, por decirlo así. Algunos de los cuales ya los aprovechamos. De hecho, el aceite de oliva, de las semillas de las aceitunas, de esas semillas, al prensarlas, sacamos un aceite que es de primerísima calidad, pero absolutamente de todas las semillas tenemos la posibilidad de sacar aceites, grasas que aporten los lípidos necesarios para una alimentación equilibrada. Por lo tanto, con una alimentación vegetariana que incluya alimentos verdes, que incluya cereales integrales, legumbres y frutos oleaginosos, tenemos absolutamente una alimentación perfectamente equilibrada y muy saludable que va a reponer todos los elementos, tanto los minerales como las vitaminas, como las grasas, como la energía en forma de hidratos de carbono y las proteínas que necesitan nuestros músculos para funcionar perfectamente. No necesitaríamos recurrir al consumo de animales, vuelvo a decir, como elemento intermediario para absorber esa energía y esos nutrientes que necesitamos. Obviamente, aparte hay un tema de huella ecológica, es donde quería ir, que es la eficiencia del aprovechamiento de los recursos. Si nosotros fuéramos capaces de absorber directamente la energía del sol y la que nos llega de la Tierra, que también llega bastante, con mis estudios de geobiología y las prospecciones de viviendas, observamos que realmente una gran parte de la energía que usamos cotidianamente nos llega directamente, casi la podríamos llamar energía terrestre o energía telúrica. La Tierra absorbe energía solar, energía cósmica, pero también disipa energía, emite energía. Y nosotros absorbemos cierta radiación infrarroja, ciertas microondas, ciertas radiaciones que vienen del suelo y también nos aportan una cierta dosis de energía. De ahí la importancia de buscar los buenos sitios, los lugares con la energía de la Tierra más favorable y también de evitar aquellos que están en la vertical de zonas de fuerte radiación terrestre que puede ser, que las podemos considerar geopatógenas. Entonces decíamos que nosotros estamos continuamente absorbiendo energía del entorno, pero como somos muy poco hábiles para absorber esas energías solar y terrestre, vuelvo a decir, utilizamos el intermediario de las plantas y en un momento determinado observamos, los seres humanos en proceso evolutivo, observó que si comía animales, ahí había mucha más concentración de nutrientes que si lo tenía con menos cantidad de comida, tenía suplidas muchas de las necesidades de energía y de nutrientes para la vida. Lo que pasa es que aquí hay un pequeño confusión
cuando hablamos de la alimentación carnívora, sobre todo ahora con todo el tema de la paleodieta, porque se nos está confundiendo con una falsa observación antropológica, y es que hasta hace muy poco, en las cuevas prehistóricas de nuestros antepasados de hace miles de años, solo se encontraban restos de huesos de personas y de animales. De ahí se dedujo que la alimentación de nuestros antepasados era básicamente carnívora. Ahora que se están utilizando sistemas mucho más precisos para analizar los restos de estos antepasados, se está analizando el sarro que hay en las mandíbulas alrededor de los dientes de los neandertales y de nuestros antepasados de hace miles de años, y se está descubriendo gran cantidad de partículas de restos de vegetales que hasta ahora no aparecían, porque todos los restos de vegetales es materia orgánica, a los pocos años de estar integrada en la Tierra desaparece, se integra, son elementos orgánicos y por lo tanto no han persistido, no han pervivido con el paso de cientos o de miles de años. En cambio, los huesos que contienen estructuras cristalinas más duras, minerales más duros, sí que han pervivido, y de ahí la confusión de pensar que solo comíamos carne hace 10.000, 40.000 o 200.000 años. Hoy se está viendo que nuestros antepasados consumían muchos vegetales. Todavía no habían en el Paleolítico incorporado todo el tema de la agricultura, pero sí eran grandes consumidores de vegetales. Sobre todo, curiosamente, las gramíneas todavía no tenían los granos tan grandes como los cereales actuales, pero sí tenían una gran cantidad de raíces. Se está observando que nuestros antepasados en el Paleolítico consumían gran cantidad de raíces de gramíneas. Y esto me resultó muy curioso cuando leí estos informes, porque me acordé cuando estuve en Canarias de la alimentación de los guanches. En Canarias todavía hay la costumbre de consumir el gofio, que hoy día el gofio se hace con maíz o con trigo tostado y molido. Al estar tostado, al molerlo, ese polvo luego se mezcla simplemente con agua o con leche y se puede consumir. Y curiosamente, cuando indagué, originalmente los guanches, no había maíz, no había trigo en las Islas Canarias antes de llegar los españoles, lo que allí llaman los godos, y lo hacían con las raíces de gramíneas. Tostaban las raíces de gramíneas, hacían una harina y esa harina era lo que consumían. Por esto, al parecer, era el nutriente de base de casi todos los pueblos anteriores a la agricultura. Y aparte de esas gramíneas, se están encontrando en varios restos, en varias grutas con restos arqueológicos humanos de hace miles de años. En las mandíbulas se están encontrando partículas de, bueno, los antropólogos llaman castañuelas, pero yo he investigado y he visto que es la chufa. Lo que en España hacemos la famosa horchata de chufa, parece ser que en África, de donde es originaria, desde hace cientos de miles de años, los seres humanos hemos consumido grandes cantidades de chufa. Es una raicita que crece debajo de la tierra. Me hizo gracia porque en Francia le llaman amande de terre, almendra de tierra. La chufa tiene una cantidad de proteína increíble, tiene unas grasas poliinsaturadas de primera, digamos, fabulosas para nuestro organismo, que cuidan nuestro corazón y el sistema cardiovascular. Es muy rica en proteínas, tiene bastantes hidratos de carbono y muchísimas vitaminas. Es uno de los alimentos más completos, junto a las nueces, que podemos consumir en la vida cotidiana. Pues curiosamente, era una de las bases de la alimentación de nuestros antepasados paleolíticos, posiblemente más que la carne. Y curiosamente, en Egipto, antes de la invasión de los romanos y de la expansión del cultivo de los cereales, se está descubriendo que las chufas eran una de las grandes bases de la nutrición del antiguo Egipto. Entonces vemos que la base ha sido los vegetales y que de alguna manera teníamos la posibilidad de complementar la dieta con animales
porque estaba la energía más concentrada y los nutrientes más concentrados. Pero lo que se está observando es que cuando en estudios poblacionales, hay un estudio hecho en Estados Unidos, un seguimiento de casi 80.000 enfermeras durante 28 años, cada 4 años les han hecho estudios de análisis de salud, chequeos de salud, y han observado que entre estas enfermeras, las que llevaban una dieta más con predominio de vegetales, estaban viviendo de media un 19-20% más que las que en su dieta incorporaban carne y casi un 30% más que las mujeres que durante todos esos años habían hecho una dieta más, entre comillas, carnívora. Curiosamente se observó que lo que más permitía alargar la longevidad y sobre todo también reducir los casos de cáncer y problemas cardiovasculares, los infartos de miocardio y los problemas cardiovasculares, se observó que las dietas más ricas en cereales integrales y en frutos secos, oleaginosos, especialmente las nueces, eran las que estaban dando de media mucha más salud, más vida y menos patologías cardiovasculares y cánceres. Curiosamente, las personas con una dieta más carnívora eran las que estaban viviendo de media menos años, hay más muertes prematuras, también entre un 13 y un 19% más de cánceres y un 20% más de problemas cardiovasculares. Y es especialmente agravado con las personas que habían consumido mucha carne roja. Una investigación posterior del 2014 mostró que exactamente es la carnitina presente en la carne roja la que endurece las arterias y predispone a trastornos cardiovasculares. Con las carnes de aves, de pollo o de pavo, hay menos problemas de endurecimiento de arterias y por tanto generan menos trastornos de salud. Y en cambio las carnes rojas y sobre todo las carnes procesadas, las carnes como salchichas, hamburguesas, muy procesadas y sobre todo, esto es muy conocido, ricas en grasas saturadas y muy requemadas cuando se hacen a la parrilla, al carbón, cuando se queman, es cuando se vuelven más problemáticas. Pero bueno, lo interesante de este estudio poblacional, de este seguimiento de casi 30 años observando la salud de las personas en función de la alimentación, es ver que una alimentación predominantemente vegetariana es más saludable a largo plazo y permite una vida, aparte más larga, con menos enfermedades de las llamadas degenerativas o modernas. Pero volvemos al tema de que somos energívoros. En realidad vemos que solo consumiendo alimentos vegetales podemos tener una perfecta salud, vivir muchos años, pero al mismo tiempo nos damos cuenta, lo que estamos observando, que no toda la energía, como decía antes, que utilizamos para vivir viene exclusivamente de los alimentos. Una gran parte de la energía que utilizamos para seguir vivos y para disponer de energía es energía que absorbemos del medio. Cada vez se está investigando más todo el tema del bioelectromagnetismo. Tengamos en cuenta que desde nuestros pensamientos, cuando estamos pensando, lo que estamos haciendo es hacer circular electrones por un circuito de neuronas que crean imágenes mentales, que crean sonidos. Cuando hacemos fuerza, cuando levantamos un peso o hacemos una fuerza muscular grande, lo que estamos haciendo es mandando una descarga de electrones a esas estructuras de células que son los músculos, que se contraen y permiten hacer la fuerza. Hay miopatías, hay patologías musculares en los que no llega la descarga de electrones a los músculos que deberían hacer la fuerza, entonces lo que se observa es una debilidad, personas que no tienen fuerza muscular, que apenas pueden mover su cuerpo, por lo cual vemos que nuestra fuerza física depende de la electricidad que llegue a la masa muscular. Nuestros pensamientos dependen de los electrones que circulan por el cerebro y toda la actividad biológica del cuerpo depende de la electricidad que circula por ese cuerpo. Curiosamente, volvemos a lo que decía antes, de que una batería de un celular, de un móvil, tiene las mismas moléculas químicas cuando está cargada que cuando está descargada, pero cuando
la llenamos de electrones, de energía eléctrica, contiene una cantidad de energía que luego podremos aprovechar para fuerza, movimiento o para hacer funcionar ese teléfono inalámbrico o celular que tenemos. Nuestro cuerpo es lo mismo. La misma persona cuando está viva que 10 minutos después que haya muerto, sus moléculas químicas son las mismas. Lo que cambia de la persona viva a la persona muerta, que es que en la persona viva circula electricidad por todos sus circuitos y esa electricidad activa el cerebro, activa los músculos, permite funcionar la visión, el oído, nos da vida. O sea, lo que realmente permite la vida es la energía circulando por los circuitos de los seres vivos, llámense plantas o llámense animales o bacterias. De ahí que la energía sea la primera clave. Entonces, lo que observamos es que en la vida cotidiana estamos intercambiando continuamente energía. Estamos absorbiendo energía de los alimentos, la que han almacenado los alimentos. Estamos absorbiendo energía del aire que nos rodea. Este aire que nos rodea tiene una carga eléctrica, está cargado de electricidad y nos da o nos roba. Todos hemos oído hablar del aire cargado de iones negativos, que es mucho más favorable, nos aporta energía, y el aire cargado de iones positivos que nos agota, nos da dolor de cabeza, nos cansa. Esa diferencia entre iones positivos y negativos es simplemente la carga eléctrica de ese aire. Un aire cargado de iones positivos, lo que llamamos positivos, en realidad son átomos que han perdido electrones. Por lo tanto, cuando tenemos contacto con esas moléculas cuyos átomos han perdido electrones, nos roba electricidad a nuestro cuerpo para equilibrarse. Ese aire nos roba electricidad para equilibrarse. En cambio, un aire cargado de iones negativos, el O3, el ozono, en realidad son átomos que han ganado electrones y les sobran electrones y se equilibran cediendo electrones. Por eso cuando tenemos contacto, respiramos un aire cargado de iones negativos o estamos en contacto con un aire cargado de iones negativos, en realidad lo que le está pasando al cuerpo es que está absorbiendo energía eléctrica de ese aire que le rodea. Por lo tanto, es euforizante, nos hace estar más alegres, respiramos mejor. De alguna forma, nuestro estado de ánimo y nuestra energía dependen precisamente de la energía que intercambiamos con el medio. Si ese medio nos roba energía, nos desvitaliza. Si ese medio nos aporta energía con iones negativos, en realidad nos vitaliza. Lo mismo vamos a traducir a los alimentos. En función de si un alimento, una planta, vamos a hablar de plantas, si esa planta ha crecido al aire libre, ha hecho una buena fotosíntesis porque ha estado mucho tiempo absorbiendo energía solar, haciendo fotosíntesis, absorbiendo energía terrestre y almacenando minerales y elementos moleculares, esa planta cuando la comamos, esa manzana, esa lechuga, esa semilla de esas nueces o esa almendra, nos estará aportando una cantidad de energía enorme que es la que la planta almacenó. En cambio, una lechuga, por ejemplo, de cultivo químico, cuando nos dedicamos a la agricultura ecológica vemos que una lechuga que cultivamos al aire libre y sin forzar con abonos químicos puede estar de 2 a 3 meses desde que la plantamos hasta que consigue ser suficientemente grande para llevarla al mercado, para poderla comer. Durante esos 2-3 meses ha estado absorbiendo energía y haciendo fotosíntesis. Pero hoy día, en el cultivo agroquímico convencional, una lechuga se cultiva desde que se planta, que se cosecha en apenas 3 semanas, que es 21 días, máximo 30 días. A base de abonos nitrogenados y mucha agua y plaguicidas, conseguimos que esa lechuga tenga el tamaño y la apariencia de lechuga comercial. Y la compraremos y la comeremos, pero solo estaremos comiendo agua, nitrógeno y restos de plaguicidas. Porque energía vital, energía solar, energía cósmica o energía terrestre, esa planta habrá podido absorber muy poca. Los granos, las semillas, concentran más energía porque desde la floración o desde que ese cereal cuajó la semilla hasta que fue cosechado han pasado pues 4 o 5 meses. Y lo que concentra más energía son las semillas oleaginosas, almendras, nueces, avellanas, porque desde la floración a la cosecha han podido pasar de 7 a 9 meses. Son 9 meses absorbiendo energía solar, almacenándola en esa semilla y cuando la comemos, toda esa energía nos la va a aportar a nosotros. Por tanto, así como resumiendo,
depende de lo que comemos, absorbemos más o menos energía del entorno y energía almacenada solar y terrestre. Y también depende de dónde vivimos y, por ejemplo, cuando estamos al aire libre, pisamos la tierra con los pies descalzos y nos movemos en plena naturaleza, tenemos un mejor intercambio con la energía cósmica y terrestre y eso nos vitaliza, nos da energía. Incluso hay un estudio muy divertido, se publicó en el 2003 con el título Ver árboles alarga la vida y se observó que es un seguimiento de unos 4.400 ancianos de geriátricos de Tokio, en Japón, y se observó, se analizaba a qué edad habían muerto y dónde habían vivido habitualmente a lo largo de su vida. Se observó que aquellas personas que habían vivido más tiempo en zonas arboladas, con parques, con vegetación, con naturaleza, habían vivido de media hasta 5 años y medio más que aquellos que vivían la mayor parte de su vida en zonas degradadas, sin vegetación o desde donde sus ventanas solo se veían otras ventanas. Por lo tanto, ver verde nos da vida. Realmente no solo el comer verde, el comer plantas nos aporta vida, sino la simple presencia, el contacto con la naturaleza ya nos aporta energía y nos vitaliza. En cambio, el tipo de vida moderna, metidos entre 4 paredes, el 80% o 90% de nuestro tiempo, llevamos una vida realmente bastante urbanita, en el cual nos levantamos de la cama, desayunamos, si salimos un momentito es para entrar en otra cajita cuadrada con 4 ruedas, que es el carro, el coche, e ir al lugar de trabajo y allí nos encerramos de nuevo en 4 paredes y así pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Pasamos poco tiempo al aire libre. Perdón. Pasamos poco tiempo al aire libre intercambiando, absorbiendo energía, intercambio de energía con el medio natural y por lo tanto vitalizándonos. Y lo que se ha observado, no solo las personas, también los animales, esto ya en los años 80 se observó, que las vacas que pastan al aire libre consumen menos energía y sobre todo con menos proteínas, están más sanas, más fuertes y engordan más que las vacas que están estabuladas en corrales. Cuando encerramos los animales en un corral cerrado, entre 4 paredes, que no tiene contacto con el sol, ni con la naturaleza, ni con el verde de la naturaleza, hay que darle mucho más nutrientes, mucho más proteicos. Y al final, la mayoría de animales estabulados, la mayoría de animales de carne, de alguna forma estabulada, en el fondo se están alimentando con grandes cantidades de soja y maíz transgénico, alimentos muy proteicos, porque si no desfallecen. En cambio, esos mismos animales, si pastaran libremente en la naturaleza, consumiendo hierba, con mucho menos nutrientes, absorben suficiente energía para estar sanos y gozar de buena salud y desarrollarse completamente. Es más, esa carne de esos animales que han transformado la hierba en nutrientes, podríamos casi llamarla ecológica, porque están transformando una hierba que nosotros no podemos transformar en nutrientes. Si comemos esa hierba no nos nutre, no tenemos un sistema digestivo que pueda absorber los nutrientes de la hierba. En cambio, los rumiantes sí pueden transformar la hierba en energía, en nutrientes, y luego esa carne puede servir de nutriente al ser humano. Hemos transformado energía solar en hierba, la hierba en carne y la carne en alimento. Pero cultivar grandes miles de hectáreas de soja y maíz transgénico con agroquímicos, con plaguicidas, con el famoso herbicida glifosato, que ya la OMS ya lo ha catalogado de cancerígeno, cultivar miles o millones de hectáreas de soja y maíz transgénico con esos plaguicidas para alimentar a animales encerrados con un rendimiento energético bajísimo, para conseguir carne barata en nuestros platos, no solo es antiecológico, sino antieconómico y a la larga también poco saludable para el planeta y para nosotros mismos. Lo ideal sería volver a tener un mayor contacto con la naturaleza, volver a conectarnos con las energías de la vida y saber
que podemos vivir perfectamente y gozar de buena salud simplemente con una alimentación más sencilla si esta está basada en alimentos vegetales que han crecido en plena naturaleza, expuestos a las radiaciones del sol, de la tierra y a los elementos sin forzar, por decirlo así, y que no han sido tratados con productos químicos, que es un poco lo que plantea la agricultura ecológica o la agricultura orgánica. No sé cómo andamos de tiempo, porque como hemos tenido el tema... Pues si quieres podemos empezar ya con las preguntas, si ya has terminado. Perfecto. Que ya hay sí, personas que ya me están yo creo preguntando. que lo que quedaría es, prefiero que sea la interacción con las preguntas de los asistentes, porque el tema es amplísimo, podría estar horas, pero casi prefiero que sea el interés el que vaya marcando la información que puedo compartir. Muy bien, perfecto. Pues comenzamos en España con Manuel Gosende, que dice: el calentamiento global tiene influencia en la calidad y la cantidad de energía y nutrientes que las plantas nos aportan. Gracias. Sí, de hecho hay un estudio muy reciente que dice que porque hablamos mucho de los efectos secundarios negativos del calentamiento global, pero hay un estudio muy reciente que dice desde que hay el cambio climático, el planeta huele mejor. Y esto significa que la mayoría de plantas, que este es otro tema que no he desarrollado y que para mí es muy importante, la mayoría de plantas se protegen de las agresiones del medio, tanto de la radiación solar como de los virus, de los insectos, fabricando sustancias protectoras. Casi todas las sustancias protectoras que fabrican las plantas son aromáticas, son amargas, son picantes, la capsaicina de las guindillas, de los chiles, los aromas de la menta o del romero o del tomillo, son sustancias muy fuertes, pero cuya función es proteger de parásitos, de hongos, de bacterias. Como se está produciendo un cambio climático que es una agresión para las plantas están fabricando en plena naturaleza, no hablamos de las cultivadas, están fabricando más sustancias aromáticas para protegerse y adaptarse. Por lo tanto, las plantas que crecen al aire libre en estos últimos años son más potentes como remedio terapéutico, porque están generando más defensas para poder protegerse. Es muy curioso, además. Hubo un estudio en Inglaterra en 2003 que se observó que las personas que habían padecido un infarto de miocardio, aquellas personas que habían tenido infarto y después del infarto habían cambiado su alimentación a la alimentación de alimentos ecológicos, habían reducido un 50% la probabilidad de volver a padecer infarto. Mientras que los que seguían comiendo una dieta convencional seguían teniendo las mismas probabilidades de un nuevo infarto. Cuando quisieron saber qué había de diferente entre los alimentos ecológicos y los convencionales, sí, se fijaron, y lo vieron porque se fijaron, si no, no lo hubiesen descubierto, que las plantas de cultivo ecológico contienen muchísimo ácido salicílico, que nos recuerda al acetilsalicílico de la aspirina, que recomiendan tomar a los que han padecido infarto para que no se les coagule la sangre. Bueno, pues al parecer el ácido salicílico lo fabrican todas las plantas en situaciones de estrés, pero las plantas de cultivo de invernadero y las plantas de cultivo químico, agroquímico, con abundante de sustancias químicas y plaguicidas, están hiperprotegidas y no tienen que defenderse de agresiones del medio. Por lo tanto, fabrican muy poco salicílico. Lo que estamos viendo cuando comemos alimentos ecológicos, plantas que han crecido sin forzar, no solo absorbemos nutrientes, no solo absorbemos buena energía, que decía, sino que además absorbemos muchas sustancias protectoras que han protegido a la planta y también nos protegerán a nosotros. Mariana, a ver si puedes colocarte bien el auricular, porque si no, cada vez que mueves el cuello se mueve el micrófono. Vale, a ver, lo coloco así. Sí, mejor, ¿ahora? Mejor, muy bien, claro, porque así te acompaña con el movimiento. Ahora no habrá ruido, me siento raro, pero no habrá ruido. Muy bien. No, tú no te preocupes, estás perfecto.
Vale. Continuamos entonces, seguimos en España con Nora Franco, que dice, ¿un aguacate en qué categoría se encontraría? ¿Verdura, fruta? Si es fruta, ¿de qué tipo? ¿Oleaginosa? Un aguacate en realidad está en todas las categorías. Solo el aguacate, con el aguacate solo podemos vivir. Realmente es uno de los, digamos, es un fruto, pero que tiene todas las propiedades que tienen las verduras, tiene todas las propiedades que tienen las frutas, tiene todas las propiedades que tienen las legumbres y tiene todas las propiedades que tienen los frutos secos oleaginosos. O sea, un solo fruto, entre comillas, contiene todas las propiedades, lo más completo que existe como nutriente. De hecho, yo conozco una chica en Barcelona que hace años que su única alimentación es a base de aguacates. Con una ventaja, los aguacates son árboles muy resistentes a cualquier parásito, plaga o enfermedad y por tanto, aunque no sean de cultivo ecológico, la mayoría no han recibido tratamientos químicos. Últimamente se está abusando de abonos químicos para su crecimiento y algunos ya empiezan a estar más debiluchos, entre comillas, por lo tanto, si los conseguimos de agricultura ecológica, mejor. Pero saber que el aguacate es un alimento completísimo y engloba todas las categorías. Es un alimento de lo más completo que podemos encontrar en la naturaleza. Pues no sabes qué alegría me da porque a mí me encanta el aguacate y además aquí en Málaga sale un aguacate buenísimo, ecológico y Pues natural. vale la pena hacer del aguacate es rico incluso en omega 3, es que es todo, lo tiene todo. Pues seguimos con María Ribes de Andorra que dice, soy vegana desde hace 2 meses y me siento perfecta, ligera y feliz. Intento a primera hora mirar el sol, pero me inquieta que quizás no reciba suficiente energía. Gracias. Vale, primer punto. Ahora está habiendo una tendencia mucho al veganismo y es muy interesante, pero hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene un metabolismo adaptado para una alimentación estrictamente vegetariana e incluso vegana. Para mí, que llevo 40 años con el tema del naturismo y de la alimentación vegetariana, he pasado por todo, la macrobiótica, el crudivorismo, la alimentación intuitiva, y conozco personas en todas las áreas, en todos los sistemas de alimentación. Entonces, lo que en su día me ayudó bastante a llevar una alimentación más equilibrada fue un libro que ha sido muy cuestionado, que es el de la alimentación y los grupos sanguíneos, o los grupos sanguíneos de alimentación, en la que se observa, en las que algunos investigadores han observado que cada grupo sanguíneo suele tener un metabolismo ligeramente diferente por procesos evolutivos y epigenéticos, que hace que las personas, por ejemplo, del grupo A, grupo sanguíneo A, tienen una mayor facilidad para llevar una alimentación estrictamente vegetariana, sin carencias, sin problemas, sin, digamos, tener demasiadas complicaciones. En cambio, las personas del grupo 0, que serían un poco los que ahora se llaman los de dieta paleo, al parecer tienen un metabolismo más adaptado para absorber los nutrientes solubilizados que están presentes en la carne o en los alimentos cárnicos. Y las personas del grupo 0 que se pasan a una alimentación muy vegetariana se encuentran a menudo con que se les hincha la tripa porque tienen pocas bacterias para digerir la celulosa de los cereales y de muchas frutas y verduras, de las pieles de las frutas y verduras, y esto les produce fermentaciones que les da hinchazón de tripa. Y también el hierro, como no fermentan suficientemente, porque la mayoría de personas del grupo 0 y vegetarianos, cuando comemos alimentos integrales, en las cascarillas, por decirlo así, en las cutículas del cereal no refinado, en el intestino, las bacterias las fermentan y sacan los minerales y el hierro que necesita para el buen funcionamiento. Por lo tanto, no hace falta comer carne para estar bien nutrido. Pero las personas que no tienen estas bacterias intestinales y no pueden desdoblar esos nutrientes sobre todo los cereales integrales y de algunas verduras,
suelen tener carencia de elementos básicos como hierro. De hecho, el 60-70% de las anemias ferropénicas se dan en personas del grupo 0. Por lo tanto, las personas del grupo 0 que hagan una alimentación estrictamente vegetariana o más vegetariana, que recuerden que deben suplementar con suplementos de hierro, pero no de farmacia, sino hay uno muy interesante que son los quelatos de hierro, que son levaduras que se han alimentado en un medio rico en hierro y que es como un hierro orgánico que suple perfectamente esas carencias y les permite llevar una alimentación perfectamente vegetariana. Bueno, pues, se me quedaba lo de mirar al sol. El sun rising, no recuerdo muy bien cómo se llama. De hecho, antes no lo he comentado, vuelvo a decir, si fuésemos capaces de absorber directamente la energía del sol, necesitaríamos comer menos elementos sólidos, materiales, energía concentrada en los alimentos. Entonces, esto es un tema progresivo, no estamos preparados para absorber esa energía directamente del sol porque llevamos años desvinculados de esa relación con el sol. Lo problemático es una exposición directa cuando no tenemos costumbres. Lo que está pasando, por ejemplo, se nos está asustando mucho con lo de los melanomas y se nos obliga casi a llevar protector solar, lo cual es un gran error porque al poner protector solar no absorbemos la radiación ultravioleta necesaria para ciertos procesos metabólicos o sintetizar vitamina D. En vez de poner cremas de protección solar, que además hay estudios que las cuestionan muchísimo, se ha visto que las cremas de protección solar, la mayoría protegen entre un 3 y un 10% la probabilidad de padecer melanoma, pero incrementan en un 30% el padecimiento de otros cánceres, tanto por las sustancias químicas que incorporan como por el hecho de que la crema solar impide la absorción de ciertas radiaciones ultravioleta que activan el sistema inmunitario. Por lo tanto, tienen una cara y una cruz. Lo que sí que es importante es tomar sol todos los días, antes de las 12 del mediodía y después de las 4 de la tarde. O sea, lo que hay que protegerse es del sol de mediodía. Y hay que hacerlo todos los días del año. Lo que termina desarrollando cánceres de piel es que nos pasamos 8, 9 o 10 meses encerrados en 4 paredes sin ver el sol y después de entre 1 y 3 meses del verano queremos recuperar y broncearnos. Como la piel no está preparada, esto llega a quemar y a dañar. Pero si todos los días del año nos exponemos 20 minutos, media hora al sol de la mañana o de la tarde, el cuerpo, de alguna forma, la piel fabrica melanina y está perfectamente protegido de la radiación solar y absorberá la que necesita. Y lo de mirar al sol, si lo miramos justo en el momento que amanece, que está saliendo, o en el momento en que se está poniendo el sol, en esos momentos no daña la retina, no daña los ojos y podremos absorber esa energía. En el fondo, cada molécula y cada vitamina es una frecuencia de la radiación solar concentrada en forma de elemento molecular, por decirlo así. O sea, por decirlo así, cuando hablamos de una alimentación de colores, multicolor, alimentación arcoíris, en realidad estamos captando toda la energía solar. Volvemos a lo que decía antes, cuando observemos mal y poco la energía solar, tenemos que comer más alimentos sólidos. Bien, pues el ir tomando baños de sol diario, pero sobre todo mirar fijamente el sol justo cuando sale y justo cuando se pone, no el resto del día, por favor, no miremos el sol directamente en horas que no sean el amanecer o el atardecer, cuando se pone, y en un proceso progresivo. Empezamos con 3 o 4 segundos y vamos incrementando 2 o 3 segundos cada día, hasta que al cabo de meses ya podemos mirarlo fijamente varios minutos. Esos varios minutos estaremos absorbiendo casi todos los elementos necesarios para la vida, toda la energía, y ahí no habrá carencias. Pero nunca lo hagáis directamente y desde el principio de mirar el sol fijamente varios minutos porque dañaríais vuestra retina. Pues a colación de lo que has explicado al principio, Marta Griselda de Argentina dice que qué pasa con quienes son del grupo AB. Lo siento, es que tengo muy poca información del grupo AB. Tienen una parte, digamos, serían... la parte A les permite
de alguna forma vivir básicamente de vegetales. Creo que el grupo B, no recuerdo, es que ahora no recuerdo muy bien, entonces me puedo equivocar y prefiero no equivocarme. Es como un grupo más reciente, es de los más recientes, y creo que toleraban, pero es que ahora puedo equivocarme, pero no sé si toleraban bien también el tema de los lácteos, cosa que el grupo A tolera muy mal los lácteos. Para complementar esto lo está estudiando ahora la nutrigenómica, la nutrigenética y la epigenética. Os recomiendo un documental fabuloso de Documentos TV, que es Epigenética y Alimentación, en Documentos TV, que explica muy bien todo esto. Pero así sintetizando sería: las personas de piel oscura, pelo oscuro y ojos oscuros tienen pocos enzimas para digerir los lácteos y tiene una gran dificultad, nos provoca grandes trastornos digestivos y problemas alérgicos importantes el consumo de lácteos, aunque sean ecológicos. En cambio, la piel, las personas de piel muy clara, ojos claros y pelo claro, que son descendientes de poblaciones nórdicas que llevan varios miles de años, hicieron una mutación genética que les permite tener enzimas para asimilar mejor los lácteos y sus derivados. Por lo tanto, podemos decir que hay una parte de la población humana que la podemos ver simplemente a simple vista, que es más tolerante y puede absorber y puede utilizar como buen nutriente los lácteos y sus derivados, y hay otra parte de la población, vuelvo a repetir, toda la asiática y la gente de pelo oscuro y ojos oscuros, que somos bastante intolerantes y nos suele dañar bastante el consumo de lácteos. Pues continuamos, en este caso nos vamos hasta México, donde Rosario Murillo dice: entendiendo que los nutrientes y el proceso mediante el cual un herbívoro, por citar una vaca, son de aprovechamiento superior cuando ésta pasta libremente, ¿recomiendas tener una ingesta ocasional de alimentos de procedencia animal si son de este origen? ¿O qué dietas consideras que son las ideales o la ideal? Desde el punto de vista nutricional, estrictamente nutricional, sería un buen complemento, sobre todo a las personas, vuelvo a repetir, del grupo 0, el comer carne ocasionalmente. Es que el tema de la carne también hay que tener en cuenta la diferencia entre el consumo que se está haciendo hoy día y el que se hacía ancestralmente, antiguamente. Pero ya mis padres o mis abuelos, la carne era algo raro, que solo se comía a veces los domingos, y sobre todo en los días de fiesta. Se mataba un cordero, se hacía tal y se comía carne. Pero generalmente la dieta cotidiana estaba hecha a base de verduras, cereales y legumbres. A partir de los años 70, el incremento de la economía mundial y del estabulado de los animales, el cultivar soja y maíz para alimentar a animales encerrados, hizo que la carne se abaratase muchísimo, y es lo que ha hecho que al final casi toda la comida... Entonces, hay dos curvas muy curiosas cuando se analiza, se hacen los estudios, es que ver cómo, tal como se fue incrementando el consumo de carne, fue descendiendo el consumo de legumbres que tienen tanta o más proteína que la carne. Entonces, normalmente no sería necesario para nada el consumo de carne, pero posiblemente las personas del grupo 0, que pueden ser más carenciales a la hora del hierro u otros micronutrientes que los absorben mejor a través de la carne, el complementar de tanto en tanto con un poco de carne puede ser interesante. Hay otras cosas que a veces, por ejemplo, los argentinos son grandes consumidores de carne, pero lo que no sabemos es que esto es algo que es cultural y que vino propiciado porque hace unos 50, 70 o 100 años, no recuerdo muy bien, me lo explicaba un argentino, se exportaba mucha carne para Inglaterra, y se exportaba la carne, digamos, la carne magra. Entonces, todo el costillar y todo aquello que no se podía exportar, lo que hacían eran grandes parrilladas para no tirarlo. Entonces, había tal abundancia de carne que podía comer la gente, toda la población, que se ha convertido en un hábito social, cultural, y que define casi toda una población. Pero que esto es cultural. Esto ha sido en los últimos 50 o 70 años. No formaba parte de la cultura ancestral, ni mucho menos.
Continuamos con Agostina Silva de España, que hace dos preguntas. Por un lado dice que si el agua del mar contiene todos los nutrientes que necesita nuestro cuerpo, y por otro lado, que por qué cree que, habiendo evolucionado tanto la investigación sobre la influencia de los alimentos en la salud, aún así cada vez hay más casos de cáncer, si es que la alimentación se supone que ha de ser nuestra medicina. Bueno, el primero, sí es cierto que en el mar están todos los minerales, los 90 minerales de la tabla periódica, que son la base de la alimentación, pero atención, los minerales no, hay un error muy grande pensar que los minerales es lo más importante en una dieta. De hecho, volvemos al tema energía. Lo que nos nutre es la energía. Y la energía está almacenada en los alimentos, sobre todo los alimentos vegetales. Entonces, enlazando con lo que su segunda pregunta, en realidad el problema es que nuestra sociedad cambió los hábitos a partir de los años 70 de alimentos que venían directamente. Hasta los años 70 la mayoría de alimentos que se consumían en las ciudades venían del entorno periurbano, de los huertos, las granjas que había alrededor de las ciudades. A partir de la industrialización y vuelvo a decir, años 60-70, empieza a andar la industria de la alimentación, a imponerse, empiezan a aparecer los supermercados y empiezan a aparecer los alimentos muy procesados. Empieza a haber la industria, digamos, de la alimentación, y es en el refinado, esto no lo he comentado anteriormente, pero ahí está la clave de una buena o una mala alimentación, de una buena salud, está en comer alimentos lo más frescos y menos procesados posibles. No solo no refinados como alimentos integrales, sino lo menos procesados, lo menos envasados. Cada vez que sometemos a calor o a procesos industriales un alimento, destruimos gran parte de sus propiedades nutricionales. Si además le añadimos sustancias químicas como conservantes, lo volvemos un alimento realmente tóxico. Entonces, el hecho de que hablemos de nutrientes y solo pensemos en proteínas, vitaminas, sales minerales y le estemos dando a nuestros hijos alimentos tan desequilibrados y tan dañinos como esos cereales de desayuno, que aparentemente están enriquecidos con X minerales y X vitaminas, todo eso es sintético. No tiene nada que ver con comer una avena, por ejemplo, unos copos de avena integrales cocinados con una leche vegetal o remojados o el comer una fruta y una verdura fresca. En esos alimentos que no han sido procesados está no solo todos los minerales. Generalmente, cuando hablamos de carencias minerales, hablamos de alimentos refinados. Por lo tanto, el tomar agua de mar puede ayudar a las personas que comen muchos alimentos refinados a complementar con algunas carencias minerales específicas. Pero una persona que lleva una alimentación muy variada y basada en frutas y verduras frescas, cereales integrales, legumbres y frutos oleaginosos, no tiene ninguna carencia. Por lo tanto, no es necesario suplementar con el agua de mar porque ya no tiene carencias. Pues si te parece, vamos leyendo las últimas preguntas porque lamentablemente el tiempo se nos agota, aunque como siempre decimos podríamos estar toda la noche porque la gente está súper participativa, hay que decirlo. Además son muchas las personas que desde el chat continuamente nos dan felicitaciones para ti porque dice que les parece muy interesante y muy práctico todo lo que nos estás contando. Así que bueno, vamos con las últimas dudas de la gente que hoy nos acompaña, como Nora desde España, que dice: ¿qué opinas de cargar el agua al sol en botella de cristal o solarizarla para tomar la energía solar? De hecho, esto va a ser va a permitir que ese agua esté más vitalizada, pero hay que tener en cuenta que si ese agua lleva una carga orgánica, lleva algún tipo de bacteria, al ponerla al sol y calentarse, no solo va a absorber energía solar, sino que va a hacer que proliferen estas bacterias. Por lo tanto, tendría que ser un agua muy limpia, un agua destilada, osmotizada,
que no contenga restos orgánicos. Eso es el primer punto. De todas formas, había los naturistas con los que aprendí hace casi 50 años, hace 40 años, con los que aprendí el tema de la alimentación natural, insistían, hay una frase que dice, beber los sólidos y comer los líquidos. Los alimentos sólidos hay que masticarlos y paladearlos hasta convertirlos casi en un líquido y absorberlo. El acto de masticar y sobre todo paladear es muy importante porque en nuestras papilas gustativas hay como unos sensores que captan las moléculas químicas y los elementos de los alimentos que ingerimos. Entonces, se ha visto que cuando se come muy rápido, cuando se traga, esto crea cantidad de problemas de salud. En cambio, cuando se mastica lentamente y se paladea, ahora que se está hablando tanto del cerebro digestivo, de todas las neuronas que hay alrededor del estómago y de los intestinos, que sorprende, porque se llaman las células de Cajal, porque fue el insigne Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina español, que en 1882, hace más de 100 años, descubrió que alrededor de los intestinos hay neuronas que permiten el proceso de la digestión. Entonces, cuando paladeamos, informamos al estómago de qué va a entrar en el estómago. Y el estómago fabrica los jugos gástricos específicos para lo que estamos comiendo. En cambio, cuando comemos deprisa y no paladeamos bien, no asimilamos bien los nutrientes porque no se hace bien el proceso digestivo. Y ahora, al explicar esto, me he perdido con la pregunta. Pido disculpas. Preguntaba sobre las botellas de agua solarizadas. Vale, entonces decía que los alimentos conviene masticarlos bien, paladearlos, ingerirlos tranquilamente, comer con tiempo. Toda la línea slow food es, en vez de slow food en castellano tendríamos que traducir por comer con tiempo, tomarnos tiempo para buscar los alimentos, tomarnos tiempo para prepararlos, tomarnos tiempo para cultivarlos, cultivos ecológicos, orgánicos, y tomarnos tiempo para disfrutarlos comiendo. Bien, y los líquidos hay que ensalivarlos hasta espesarlos para asimilarlos bien. Entonces, cuando ponemos agua en nuestra boca y la vamos de alguna forma mezclando con la saliva, ese agua toma nuestra energía vital y ese agua, que podría ser un agua muerta, osmotizada o destilada, o que haya estado en un recipiente X, al ponerla en nuestra boca y mezclarla con la saliva, la hacemos una agua más viva. Pero de una forma muy rápida, cuando no podemos poner esa botella al sol, que es unas simples gotitas de limón al agua, ya le aporta esa agua muerta de ósmosis o destilada, con esas gotitas de limón ya adquiere la energía vital de un otro fruto solar, que son los limones, o una rodajita de limón. En mi tierra lo que hacían es que la jarra de agua, cuando se ponía en la mesa, se le ponía en las zonas rurales una rama de menta o de María Luisa, de planta medicinal, y sobre todo esto lo recomiendo para los que beben agua osmotizada, porque la agua osmotizada se le han sacado todos los minerales, todas las bacterias, todo, pero es casi un agua muerta. Cuando ponemos una ramita de una planta dentro, por ósmosis inversa, parte de las moléculas de la planta pasan al agua y aparte de tomar un buen sabor, se carga con la energía vital de esa planta, de esa menta, de ese romero o de ese tomillo. Y ese agua es mucho más rica, más orgánica, más vital y mucho más saludable. Pues concluimos con la última pregunta y damos una breve respuesta por lo que decimos por el tiempo. Es Pepa Caballero de España, que dice: ¿cómo se puede hacer una dieta con agua de mar? ¿Qué beneficios nos aportaría y a qué alimento sustituye? Muchas gracias. En realidad, para mí el agua de mar es simplemente como un complemento. Yo soy más partidario, se le está dando mucha importancia. A ver, tengamos en cuenta también, hay una gran diferencia entre las personas de interior y las personas, digamos, de zonas geográficas de interior y las personas que vivimos en la costa. Tenemos menos necesidad del agua de mar porque ya respiramos parte de las moléculas que hay en el agua de mar, las estamos respirando en el día a día. Otra forma de tomar lo que hay en el agua de mar es comer sal marina no refinada, que no hemos hablado de esto, pero el cloruro sódico
que nos venden como sal de mesa es veneno puro porque ha sido refinado, se le han sacado la mayoría de los minerales que contiene, se les ha añadido sales de magnesio, sales de aluminio y unos antiapelmazantes, pero es tóxico. En cambio, el agua, la sal marina garantizada no refinada, contiene todos los elementos minerales y tampoco sería, salando nuestra comida con una sal marina correcta, tampoco habría que hacer una dieta específica con agua de mar. Pero en sí, para las personas carenciales les va a aportar elementos que en estos momentos su dieta, sobre todo dietas refinadas, les están privando. Pero personalmente, y de hecho, todo esto que os estoy compartiendo, deciros que lo estoy amalgamando en un libro que espero sobre alimentación y salud, que espero que saldrá en septiembre, y que de alguna forma reúne toda esta información y de alguna forma la síntesis de lo que he ido descubriendo al investigar todo lo que gira en torno a la alimentación, es que el problema de base es que comemos demasiados alimentos refinados, harinas blancas, azúcar blanco, alimentos refinados. Si hacemos un cambio radical de dieta hacia alimentos completos, frutas con la piel, verduras sin esterilizar, por decirlo así, cereales sin refinar, frutos oleginosos, crudos sobre todo, las nueces, los otros un poco tostados, o remojados, las almendras sobre todo remojadas, y así sucesivamente. Si comemos muchos alimentos no refinados, es que no hay absolutamente ninguna carencia y estamos absorbiendo con ellos toda esa energía solar, energía vital, energía de la tierra, que nos aportará energía, vitalidad y salud. En cambio, si nuestra dieta está basada en alimentos procesados, aunque lleven el sello de certificado ecológico, si el alimento ha sido muy procesado e industrializado, está desvitalizado, no tiene energía vital y eso nos obligará a buscar suplementos, complementos, etcétera. Algo que no sería necesario con una alimentación en base vegetal variada y lo menos refinada posible y lo más ecológica posible. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado, que es muy útil y que yo tengo aquí una libreta donde he ido apuntando cositas que no sabía y que seguro que ahora voy a tener en cuenta a la hora de alimentarme y de elegir los alimentos que consumo. Y emplazarte, como siempre, a que vuelvas a participar en las conferencias en directo, destacar de nuevo pues toda la atención que han estado poniendo toda la gente que desde distintos puntos del mundo han estado en constante participación y diciendo lo que les gusta, todo lo que has explicado y bueno, darte las gracias de nuevo a ti por esta conferencia. Es un placer compartir experiencias y ese interés, de alguna forma que estáis demostrando y que compartimos todos. Y para mí es un reto siempre plantearme preguntas, buscar respuestas y sobre todo compartirlas. Y de hecho, a través de mi página web de casasana.info o poniendo Mariano Bueno en Google, muchas de estos temas los hemos ido desarrollando y puedes encontrar un poquito más de información. Un placer.